¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Este video, como ven en el título, es para jugar al Tri-Age, ¿no? Al del Rome 1. Poder jugarlo en Game Ranger, ¿no? Esto lo traigo recién, acabo de llegar. Y me fijé y funciona, así que les voy a explicar cómo lo instalé. Y yo creo que funciona igual. Cuando suba este video lo estaré probando seguramente con Juanpa. Saben que el sábado vamos a hacer Tri-Age. Vamos a estar un rato. Va a ser un directo de 5 horitas más o menos. Y vamos a jugar unas partidas al Tri-Age, ¿no? Es lo más en el Discord del canal es súper jugado y tal, así que digo, bueno, vamos a traer unas partidas con Game Ranger, a ver si se puede. Y sí, se puede. El mod por ahora me funciona, no sé multijugador, lo probaré hoy. Pero yo voy a explicar más o menos cómo lo hice, ¿ok? Para la gente que se quiere sumar, sabe que jugamos con el Game Ranger del canal, con el Game Ranger, bueno, de carga Game Ranger, y jugamos con el Total War del canal, que es el pirata, ¿no? No jugamos con el legal. Y les voy a explicar más o menos lo que yo he hecho para instalarlo, básicamente. Yo acá tengo el video es este, ¿ok? Este que dice Rome Total War, que es ya es un de 2017, es un video del año antiguo, o sea, del año culo. Lo que tienen que bajar son estas dos aplicaciones. Estos dos archivitos, que creo que es el 2.0 y el 2.08. Esto, bueno, es fácil. Instalan primero el 2.0 y después el 2.8. Esto lo instalan en la carpeta Total War. Ahora les voy a explicar igual exactamente bien. Acá tengo el ROME, ¿ok? Este es el ROME que yo tengo con los mods, ¿ok? Ese es el ROME que yo uso para jugar el Game Ranger. No es que dice Alexander Napoleón, Alexander original, Alexander Troy. El de la península itálica, que todavía no lo pude hacer andar, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer. Y lo que tienen que hacer básicamente es, voy a ir a los archivos estos, ven, acá están. Ponemos el 2.0. ver esto, ponemos el 2.0, por ejemplo, le damos segundo clic y acá nos va a abrir una vez que se descomprima. Ustedes lo pueden extraer, yo lo hago así para que sea más rápido. ¿Sí está? Perfecto, ahí está. Tengan ganas de arrancar, gente, lo arrancamos. Básicamente lo que tienen que hacer es copiarlo acá, en la carpeta donde tienen los mods. Ahí me salió el cartel. Ok. Yo, por ejemplo, esta carpeta, que es donde tengo todos los mods para jugar por Game Ranger. Yo lo que hago, yo la tengo en disco local de, si mal no recuerdo, claro, disco local de Game y Roma. La tienen que pegar acá, ¿no? Roma Total War Park. Si lo tienen el del canal, esta es la carpeta, Roma Total War Park. A ver, en teoría te lo instala en archivo de programa. Ahí me están escribiendo mucho por disco. En archivo de programas. Normalmente te lo instala el archivo de archivos por 64, por 86, archivo de programa por lo que sé, Víctor Val, Rome Total War. Y si no, a donde lo hayas instalado tú. Yo, por ejemplo, tengo 30 copias, entonces bueno, yo lo copio en este, que es el que tengo. Bueno, copian, instalan instalan el otro, como que está todo bien, ¿ok? Como que funciona. ¿Okay? Vamos a ponerle que sí, que quiero cancelar. Sí, no me cuentes su historia. Y ahora, una vez que instalan el mod del Señor de los Anillos, en la carpeta Alexander original, la original, les crea este loguito, ¿ok? Que ven acá, que se llama Low Total War. Este es el Señor de los Anillos, el mod del Señor de los Anillos. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer, como siempre le digo, este es el original, una copia, exactamente como que es una copia. Este también es una copia del Alexander. Y pegarle la carpeta esta, loading. Copiar acá y la pegan acá en el Alexander base. Copian la carpeta Lord TW en la carpeta base del Alexander. La copian y ya está. Otra cosa que es súper importante, dos cosas importantes que tienen que saber. Cuando hacen esto, el Señor de los Anillos, instálenlo a donde lo van a usar en el que usan para Game Ranger, el Alexander que usamos para jugar al Napoleón. Cópienlo, instálenlo como que van a jugar en ese, ¿ok? Porque te crea carpetas como esta, y unas carpetas más, que si no hacen este procedimiento, cuando le vayan a dar doble clic al Alexander, no les va a funcionar. O sea, tienen que instalarlo normal, como que lo van a jugar, y
copiar lo de la carpeta Lowell en la base. Copian acá, copian, vuelven atrás a Alexander Vanilla y lo copian acá. Y una vez que está todo hecho, lo pueden hacer, ya está hecho. Básicamente entran, ejecutan a Alexander y le va a salir el mod del Señor de los Anillos. Aprovecho también para explicar cómo hago yo para no copiar los archivos, ¿ok? Para no copiarlo. Yo acá tengo el Augusto que no funcionó, ¿ok? Esto lo tengo que... Igual el Augusto lo tengo que mirar, la verdad. Lo tengo que mirar bien. Porque no me explayé mirándolo a ver si funcionó. O si no, tengo que mirarlo bien. Pero por ejemplo tengo el Troy nuevo, tengo el original, el Alexander original y el Napoleón. Y este es el de Señor de los Anillos, ¿no? Yo igual en el video les había dejado en el anterior video de noticias el Alexander original. Es el Vanilla. Yo básicamente lo que hago es... Vamos a hacerlo más fácil todavía. Ustedes tienen el original. Vamos a poner que este es el original, ¿ok? Y ustedes quieren instalar el Napoleón. Yo el Napoleón lo tengo acá, ¿ven? Este es el Napoleón. Entonces yo lo que hago es crear una nueva carpeta, por ejemplo, ¿no? Y lo que hacen es lo siguiente. Le ponen ponen el mismo nombre, Alexander... Y entre paréntesis le ponen, por ejemplo, para darse cuenta ustedes, Napoleón. Voy a poner con mucha serie para que no se copie con el otro. Ok, o sea, tiene exactamente el mismo nombre. Entonces, ¿qué hacen acá? Copian el archivo, los archivos que están dentro del Alexander original. Ok, ven, Alexander original, copian esto en la carpeta que crearon. Por ejemplo, si quieren hacerlo con el Napoleón, copian los archivos de Napoleón, del Alexander original. Los del Alexander original lo copian en esta carpeta que creamos Napoleón. Y después lo otro que tienen que hacer es, una vez que está copiado el original, el Alexander original en la carpeta Napoleón, copian el mod. Copian el Napoleón, lo copian, no acuérdense de copiarlo. Lo copian y lo pegan acá. Y así les queda, así constantemente con todos, con el Troy lo mismo, que el Troy es este, Artisi. Lo copian en el original, que era una carpeta que se llama exactamente igual. Y después, para hacerlo funcionar, básicamente lo que tienen que hacer, por ejemplo, yo no necesito cambiar nada de acá. Por ejemplo, yo estoy ahora con el Señor de los Anillos, pero yo si quiero renombro esto, ¿ok? Después, para cambiar de juego es fácil, como decir, este es el Señor de los Anillos, entre paréntesis. Hoy que jugamos, chicos, Napoleón, por ejemplo, Napoleón. Este es el Napoleón. Cambio el nombre. Le pongo Alexander nada más, listo. Y ejecuto el Alexander y se ejecuta el Napoleón, ¿ok? Y después, bueno, van cambiando de nombre. Si quieren el original, pues, le pongo acá Napoleón. A ver, es bastante básico. Le pongo acá Napoleón y cierro un paréntesis. Y me queda, y quiero el original o quiero el Troy y lo voy haciendo así. Siempre recuerden que tienen que tener las carpetas de los mods. O sea, de los mods las tienen que tener acá, ¿ven? Esta, acá Augusto. La carpeta Pi del Península Itálica, la carpeta Napoleón, la carpeta del Señor de los Anillos. Recuerden exactamente que tienen que tener las carpetas, ¿ok? Si no tienen las carpetas, ¿qué va a pasar? Seguramente le dan doble clic a Total War al Alexander, porque lo hacemos en base al Alexander, y el Alexander los eche del juego. O directamente directamente les salga el menú inicio. El menú inicio no, la carga y los tire. Si pasa ese problema es que le falta la carpeta. Pero bueno, sin más dar vuelta y enrollarme y marearlos, el Señor de los Anillos sirve. Mañana sábado vamos a estar con el Señor de los Anillos. Mañana sábado voy a tratar de lo posible, no estoy seguro porque no sé cómo viene el sábado, de estar bastante más temprano. Porque aparte, no es que no trabajo pero temprano, a la mañana. ¿Ok? Entonces, claro, yo empezaré como a las 7 y seguiré hasta las 11:30, 12, claro, porque no me voy a quedar hasta las 5 o 6 de la mañana de aquí de España, que es un horario mejor para ustedes, la verdad, porque ya son las 10 de la noche y tal, y ya están cenados y tal, y pueden jugar tranquilamente y hay más gente. No voy a estar porque me levanto temprano. Me tengo que levantar temprano. O sea que voy a estar de temprano a tarde. O sea, estaré 7 de la tarde, 2 de la tarde para casi la gran mayoría. 1 más o menos, por decir algo. 7 de la tarde de España. 7, 8, no estoy seguro cómo venga el día. ¿Ok? Las 5 horas vamos a estar o 4, vamos a estar bastante.
Así que nada, el Alexander, esto para el Rome 1 funciona, lo probé recién, me funciona, tengo que probar en Game Ranger, funciona con una batalla, entré a la campaña y funciona todo perfecto copiando esto, haciendo lo que hice yo, ¿ok? Resumido, un repaso rápido. Bueno, para todos los que no tienen, bueno, pueden jugar, saben que si se meten en el Discord del canal, bueno, estamos jugando ahí. O sea, los sábados, este sábado vamos a hacer especial de Señor de los Anillos. Y en los martes tenemos partidas normales de cualquier otro juego, de Medieval, de Rome 1, algún mod del Rome 1, un Napoleón, un Rome 1 Vanilla y tal. Bueno, básicamente es eso, gente. Descárguense el del canal. Yo también quiero decir esto porque el del canal es actualizado, como es del 2017, es viejo, ¿ok? Y la versión que te instala es la 2.0 de Señor de los Anillos, está la 3.2, ¿ok? Yo quise bajar la 3.2, pero pesa 1,7 GB y me pareció muy pesado. No sé qué cambiará, la verdad. No tendría que hacerlo actualizado como para que se juegue la campaña bien guapa. Pero lo voy a dejar así. Voy a dejar este que tenemos que pesa 200 esto y 200 esto son 400 y ya queda instalado el mod. Porque básicamente para lo que lo quiero yo ahora actualmente es para jugar con ustedes, ¿no? Para jugar alguna que otra batalla. Así que nada, gente, descargan esos dos, lo instalan en la carpeta, a donde tienen lo del Alexander y todo, el Napoleón, o a donde juegan, lo instalan en la carpeta donde van a hacer vendría a ser la movida del Game Ranger, lo instalan en esa carpeta, todo nice, perfecto. Y cuando una vez que lo termine de instalar en la carpeta Alexander, por ejemplo, yo lo tengo así, pero cuando tengan el Alexander Origin, va a ser el original le va a crear este icono. Entonces lo que tienen que hacer es, básicamente, el contenido que está dentro de esto, copiarlo en este, que es el Alexander base. Porque ven que acá son las mismas carpetas que el Alexander. O sea, copian y reemplazan. Y después, bueno, esto ya se lo había explicado la otra vez. Eso son copias del Alexander, 1.000.000 de copias y tal. Así que nada, no se detengo más, gente. Este video va a ser rápido y cortito para decirles que nada, mañana vamos a jugar a esto, al Señor de los Anillos, especial de Señor de los Anillos, especial Frodo. Así que nada, gente, nos vemos mañana con el directito. Las horas se las voy a pasar confirmando, pero más o menos 7 o 8 de la tarde acá de España, y vamos a estar un ratito, 4 o 5 horas. Vamos a jugar bastantes partidas, así que nada. Nada, gente, nos vemos mañana en el directito. Así que nada, cuidarse mucho, hasta otra.